¿A dónde están los que se animan a verse? Los que se animan a escuchar aquello que compasivamente los golpeará con la exacta precisión para abrir sus conciencias sin lastimarlos. ¿A dónde están aquellos que, en rendición, dejan a un lado la competencia y la comparación para poder ver su propia oscuridad? ¿Qué devendrá, sino instrucción, de animarnos a ver nuestros errores con la altura suficiente para no caer en un apresurado y culposo juicio? ¿A dónde están los que, entregados en absoluta sinceridad, sin positivizar ni negativizar la realidad a gusto, dejan que la verdad los permee y los transforme, acercándolos a su identidad interna? ¿A dónde está la infinitamente profundizable humildad para decir no sé? Para pararnos con elevado discernimiento en donde nos corresponde. Con el discernimiento para comprender que ahí y solo ahí podremos ser un beneficio evolutivo para el cosmos. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Presentamos el título del programa de hoy: La victoria se obtiene por rendición. Este podcast se emite una vez por semana por YouTube y Spotify. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. De igual manera, encontranos en Facebook e Instagram. Está basado en los estudios de cosmosofía que brinda Daniel Gagliardo y el material bibliográfico de UXIM, también escrito por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de cosmosofía línea UXIM, quien hace más de 30 años fundó en las sierras de Córdoba el centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. A través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo, de manera gratuita, el material grabado de las mismas, y sus libros traducidos a varios idiomas. Podés encontrar los libros de Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y Mercado Libre. UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de los encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ungamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. También hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Además, diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Toda la música que vamos a estar escuchando es original de UXIM.
La energía ofrecida a vosotros os revela que existen caminos de liberación, inclusive en las circunstancias más críticas que las leyes materiales pueden sostener. Si sintonizáis los impulsos de liberación que os corresponden, podéis encaminaros a una síntesis. Cuando en aceptación de las posibilidades genuinas que cada coyuntura ofrece, os abrís a consumar los requerimientos de la luz, eleváis el patrón de este universo tierra. Lectura del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La armonía debe aprender a buscarse por rendición, poniendo distancia de la lucha y el combate. Quien confronta puede acceder a la armonía con la misma frecuencia con que accede al litigio y a la efímera victoria, esto es, de manera discontinua. Mas aquel que asciende en rendición jamás conoce la derrota. Así sucede con quienes portan los blasones del Eterno. Mensajeros del Fuego. Entonces, el título del programa de hoy, La victoria se obtiene por rendición. Y el primer bloque lo titulamos Salir con coraje de la manipulación mundial. La manipulación del nuevo orden mundial, ¿cómo se compagina con la instrucción de no apurar más de lo necesario los acontecimientos? ¿No los permite la jerarquía? Y una persona aporta que la gran mayoría de las personas dicen que todo va a cambiar. Escuchamos a Gagliardo. Y algunos sí, otros no, pero no nos olvidemos que la ley de karma también regula todo. Incluso para que algo se revele y que esa revelación pudiera ser potencialmente tóxica para la humanidad, lo tiene que permitir la ley de karma en alguna medida. Entonces, la ley de karma permite que algunas cosas se desmadren, se desboquen, impacten groseramente, siempre y cuando considere que la humanidad tiene que enfrentarse a ese impacto como resultado de sus acciones. Pero no tenemos idea de una gran cantidad de cosas que son filtradas y que no pueden impactar a la humanidad precisamente porque la jerarquía kármica considera que de ahí no hay retorno y que sería ingobernable lo que ocurriese a partir de ese impacto. Entonces, mientras algunas cosas son permitidas, aunque sean terribles, otras son filtradas, son contenidas, son repulsadas para que no lleguen a la conciencia de la humanidad y provoquen algo que la humanidad no necesita, que es colapsar antes de estar consciente delante del resultado de sus acciones, porque la ley de karma quiere que las personas transiten esta cuestión de estar delante del resultado de sus acciones. Un colapso terrible evitaría el aprendizaje de estar delante de las acciones generadas ayer, antes de ayer, generadas en la vida anterior, generadas hace 10 encarnaciones. No importa lo que la ley de karma considere, pero la ley de karma tiene que regular continuamente esas cuestiones. Hay toda una inteligencia de la energía, de la ley y de las jerarquías que representan, que velan por esa energía y por esa ley, para que nosotros no podamos zafar de estar delante y transitando lo que nos corresponda, pero sin ser interferidos por ser agobiados o sofocados por cuestiones que ya nos harían colapsar. Bien, ahí muestra claramente, tal como vos decís, que esto que decíamos hace un ratito nomás, se está cumpliendo, no aplicar la instrucción recibida. Porque si un ser, ante una tormenta, está expresando un nivel de conciencia producto de haber aceptado la instrucción y haber hecho propia esa instrucción, que en él encarne esa instrucción, no va a estar aterrado por una tormenta. Porque está entendiendo que en ese momento la ley de purificación, como herramienta de la ley de karma, está obviamente actuando, haciendo su trabajo.
Y el ser tiene que vivir con gratitud, precisamente, que la ley de purificación, a través de la contundencia de un fenómeno climático, meteorológico, pueda retirar, en alguna medida en la que pudiera, a través de una tormenta o de ese fenómeno, aspectos impuros que están presentes en la vida psicofísica del planeta. Una tormenta tiene una capacidad de limpieza magnética inimaginable. Inimaginable. Hay ámbitos del planeta que van a ser expuestos cada vez más crudamente a grandes tormentas. ¿Para qué? Precisamente para limpiar voltajes enormes en términos magnéticos que de otro modo no podrían ser barridos. La ley de purificación va a utilizar cada vez más los vientos, los rayos para todo esto. Entonces, si una persona que recibió instrucción y la instrucción lo nutrió, lo alimentó para entender que no existe nada librado al azar, que los elementos responden a inteligencias jerárquicas inteligentes y que esas inteligencias jerárquicas inteligentes utilizan el viento, el agua, el fuego y la tierra acorde al formato purificatorio más sintético, más efectivo que se necesite. Y cada vez va a haber más de estas tormentas. Recordemos que todos estos fenómenos se basan en el movimiento de grandes masas de aire. Lo demás es accesorio, pero son grandes movimientos de masa de aire. ¿Y qué representa el elemento aire para la conciencia? El nivel intuitivo. Entonces, estas tormentas representan la vida interna planetaria purificando lo que está por debajo del nivel intuitivo. El fuego representa el campo mental de la humanidad. Entonces, realmente, cuando vienen estos grandes vientos, y no es raro que coincidan con los incendios, y no hay forma de apagarlos, los vientos trabajan llevando el fuego de un lado para el otro, está representando la vida supramental purificando la mente. El fuego que representa la actividad mental, alimentado, llevado, dosificado, administrado por los vientos, por el nivel intuitivo. Hay un índice de ilusión que se lo conoce con la palabra esperanza. Y las personas no están dispuestas a renunciar a la esperanza. Incluso algunas personas que han tenido oportunidad de recibir estímulos de instrucción actualizados, en el fondo también juegan con esa esperanza. Hay que tener un coraje muy particular para renunciar a la esperanza, porque muchas personas son las que se alimentan de esperanza inconfesa, personas que no se atreverían a decir que tienen esperanza, pero que la tienen. Entonces, la conciencia humana es un laberinto bastante difícil de limpiar, de desentrañar. O dicho de otro modo, es bastante difícil que ese laberinto deje de ser un laberinto y que se torne un campo claro para quien lo transita. Y las personas van a seguir transitando la vida como si exclusivamente fuera un laberinto, porque no tienen el norte adecuado para orientar sus pasos, que la propia realidad interna. Un ser no puede salir del laberinto en el que se encuentra hasta que él no encuentra precisamente el guía que es la vida interna, para lo cual el laberinto no lo es, no es tal. El laberinto es laberinto solamente para el ego y la personalidad, más para el instructor interno no existe laberinto, es un camino recto. Todas las sinuosidades de ese laberinto en la conciencia del ego, para el instructor interno es una senda limpia y recta. Entonces, hay muchísimas cosas que, cual si fueran un talismán, la humanidad, ocultamente, la mayor parte de las veces, no quiere renunciar ni soltar. Y la esperanza es uno de los tóxicos más grandes que existe. Total, es gratis, no tenés que pagar nada. ¿Qué cuesta tener esperanza? ¿A quién haces mal teniendo esperanza? Esa es la filosofía personal de quienes viven de la esperanza, El que vive de la esperanza no tiene coraje para transformarse, porque si no, no estaría esperando que algo que no se sabe qué hiciera lo que nadie puede hacer por él, que es la transformación.
Hay personas que no se dan cuenta que con la esperanza están esperando, precisamente, dejar de ser lo que son, quiere decir, dejar de ser víctimas de aquello que continuamente les pasa y que tienen esperanza de que deje de pasar, cuando la vida silenciosamente te estimula para que entiendas que lo que te pasa por tu relación con las leyes, y que para que deje de pasar, lo que vos tenés que modificar es tu relación con las leyes, no tener esperanza de que algún día la ola va a bajar y vas a poder respirar. La esperanza, constituyendo parte de los mecanismos de la conciencia, es un defensor que alimenta la felicidad. Porque en esa búsqueda de felicidad, que es otra falacia, que es un narcótico para la conciencia, en esa búsqueda de la felicidad, la doctrina de la felicidad tiene un apéndice que dice que no tenés que perder la esperanza. ¿Para qué? Para que tu estado de ánimo no caiga totalmente, porque si no, pasar al otro polo del ánimo, que es la felicidad, pues la felicidad es solo un estado de ánimo. No es ninguna otra cosa, no es armonía, no es equilibrio, que no son estados de ánimo. Entonces, la esperanza ocupa en la doctrina de la felicidad un lugar meritorio, un apéndice propio. Tiene una reseña particular, privilegiada. No tenés que perder la esperanza, porque si no, ¿cómo levantás tu estado de ánimo para ser feliz? Qué síntesis, que es el símbolo del laberinto, ¿no es cierto, hermano? El laberinto es para el ego y la personalidad. Cuando el ser tiene su norte es la vida interna, y ahí no hay laberinto, hay una línea recta, ahí está todo. Así que esta es la síntesis de todo. Dijo un montón de cosas el hermano Daniel, ¿no? Pero es como la síntesis del trabajo que tenemos acá. Sintonicemos nuestro norte, arriba. Y ahí se acabó la felicidad, la esperanza y todo lo que Daniel fue diciendo, como vericuetos de ese laberinto, ¿no? De lo que somos acá abajo, de un ego y una personalidad que todavía está identificada con la materia. Busquemos eso, lo vamos a perder, pero sepamos que es por un rato, si después nos proponemos volverlo a encontrar. Aceptar lo que la vida coloca es una frase muy dicha por Daniel, muy sencilla, es síntesis pura, pero lo que nos cuesta a los humanos hacer eso. Y es una base, una llave fundamental para nosotros. A veces hay matices de falta de aceptación de lo que la vida nos propone, que por ahí son más sutiles, pero están ahí dando vueltas. Y estamos rechazando, de todos modos, aquello que es perfecto, la vida, lo que momento a momento nos está colocando el cosmos, la energía única. Es decir, una dádiva, pero no lo vemos así, porque a veces es incómodo o duele. No queremos transformarnos, no queremos ir hacia eso desconocido en lo cual nos vamos a transformar. Pero si observamos con detenimiento, muchas veces estamos rechazando eso que la vida nos está proponiendo, colocando, como decíamos antes, muchas veces con matices más livianos, otras veces más notoriamente. La energía única nos está proponiendo es lo que necesitamos. Es vivir en la fe, ¿no es cierto? En la fe de que lo que se nos está colocando es lo que tenemos que aceptar, lo que tenemos que hacer, y dejar de hacer la nuestra aquí abajo, como ego y personalidad. A veces estamos buscando la salida de ese laberinto. En horizontal, ¿no? Exactamente. Y la salida es hacia adentro. Esa es la respuesta. La salida es hacia adentro. Y hacia arriba. Y hacia arriba. Y desde esa óptica elevada se nos puede llegar a mostrar el laberinto, pero desde arriba, ¿no?
y la forma de cómo transitar ese laberinto para realmente salir, pero con elevación, transformados. La palabra salida a veces es engañosa. A nosotros nos parece que lo que hay que hacer muchas veces es entrar de lleno en la situación, vivirla realmente, no escaparnos. Claro, cuando uno dice salida, salida de la materia, ¿no es cierto? Buscar la salida para salir de que la materia nos domine y no nosotros dominar la materia. Es decir, que las leyes de la materia las podamos trabajar y las podamos colocar a través de las situaciones que la vida nos coloca, como vos decías, aceptando lo que la vida nos coloca, pero con la guía interna. Esa es la salida. O como dijiste vos, ¿cómo era la palabra? La entrada. La entrada. Bueno, la entrada arriba nos ofrece la salida de la materia. ¿Será así? Es así. En las lecturas que restan, vamos a leer fragmentos de Apuntes para el Camino de la página 7. Apuntes para el Camino número 1, en su página 7. La luz del despertar se encuentra entre los hombres, la energía única decanta la vida en infinidad de estados. Mirad adelante, veis la oscilación del universo, la dinámica que todo lo abarca. Cada ocasión debe ser aprovechada como la única. Debéis ver en todo la voluntad del Padre. La significancia que tiene vuestro servicio trasciende vuestro entendimiento actual. Estáis inmersos en un proceso que para vosotros se presenta como omniabarcante. Vigilad, debéis estar atentos para mantener limpio uno de los templos que os toca guardar. Sois los custodios de un área que se manifiesta en diversos niveles de conciencia y de existencia. Vosotros formáis parte de los guardianes de uno de esos niveles. Cambiad todo lo que sea necesario. No tengáis miedos. Recibiréis a cambio contacto con impulsos que están a vuestra disposición. Vamos a un silencio bajo formato musical. Solo pedimos la colaboración del silencio a quienes conocen ya su íntimo patrón y ley. El amor es, para este planeta y sistema, el más potente ofrecimiento práctico de luz y eternidad. Quienes lo aceptan pierden lo que siempre estuvo signado para su disolución.
pasando a recibir aquello que, desde antes de ser, les estaba designado en la energía conciencia por parte del único. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Daniel Gagliardo escribió que la expresión de este libro es herramienta de la hermandad de Erx. No son principalmente las informaciones o instrucción formales su fundamental aporte, sino las energías que las altas conciencias intraterrenas dimanan por su intermedio. Entidades que desde los niveles internos sostienen una asistencia incondicional a la humanidad de la superficie del planeta Tierra. Él dedica este libro a cada peregrino que hubiera descubierto el secreto del camino, así como a aquellos que no cejan en su intento de consumarlo. Buscadores de aquello que, a partir de una cierta instancia de nuestra trayectoria evolutiva, pasa a ser el sentido único de la existencia, abriéndonos las instancias hacia la vida cósmica. Qué verdad que es esa, ¿eh? ¿Para vos hay otro sentido de la vida? No. No lo hay. Ya no. Con las fluctuaciones que podamos tener, más vale. Pero ya no lo hay. Pasamos al segundo bloque, ver la vida desde la óptica interna. ¿El coraje está relacionado con el tránsito de la fe? Un ser que está realizando espiritualidad práctica, ¿ya no puede retroceder? Le preguntan a Daniel en este estudio. Vamos a escucharlo. La manifestación activa de la fe están relacionadas con el coraje, la relación interna, porque vivir en la fe es ser un práctico en la fe, quiere decir manifestar la relación con la vida interna de modo práctico. Cuando se dice que un ser es un práctico espiritual, es un ser que está aplicando su relación con la vida interna a través de algo que se puede definir como vivir en la fe. Entonces, la fe nunca está ausente. ¿Está activa o está pasiva? Quiere decir, la vida interna nunca está ausente de nuestra vida, porque sería imposible. Ese vínculo no puede disolverse. Mientras estamos encarnados, uno no puede disolver el vínculo con la vida interna. Después la vida interna, la mónada, el alma, las leyes planetarias, dicen, bueno, que desencarne. Ahí desencarnás y el ego vuelve a cercanías de la conciencia interna. Pero mientras estás encarnado, ese vínculo no puede disolverse. Pero sí un ser, aunque el vínculo no se disuelva, puede estar refractario a un aspecto superior de ese vínculo, que sería precisamente la sintonía, la alineación con la propia conciencia interna y la obediencia interna a partir del registro de estímulos evolutivos a través del canal intuitivo. Entonces, un ser que tenga la capacidad de ser un espiritual práctico es un ser que vive en la fe porque su fe está en estado activo y su mirada está dada desde la fe. Quiere decir, él ganó la óptica interna. Cuando dicen vos tenés que mirar la vida, el ser tiene que llegar a ver la vida desde la fe, no es un misterio tremendo. ¿De qué se trata eso? Es ganar la óptica interior. Ver la vida desde la óptica interna. ¿Y cómo puedo ver la vida desde mi óptica interna? Y sintonizando tu interno. Porque tu interno lo que quiere es influenciar tu conciencia. ¿En búsqueda de qué? De unificación, de dominio de las leyes de la materia, de síntesis. Entonces, ¿cómo gano mi óptica interna? Adhiriendo a lo que mi interno me va ofreciendo, a los estímulos que me ofrece. Eso hace que yo vaya ganando la óptica interna. Voy puliendo mi embrutecimiento sensorial
por relación directa y exclusiva con la materia, lo voy puliendo, sublimo mis sentidos y los oriento a la captación de la vida interna. Entonces, se lava, simbólicamente hablando, mi mirada y observo la realidad y le doy tratamiento a la realidad desde la óptica interior. Mi conciencia se lavó, ya no tiene intereses mezquinos, materialistas, egoístas, instintivos para ver la materia y las situaciones materiales. Las veo desde la fe, desde la óptica interna. Entonces, las situaciones vistas desde la fe, percibidas desde la fe, son las situaciones donde uno descubre esto que la instrucción busca implantar en nuestra conciencia, que es una situación, es luz para liberar, esencia para descubrir, ley para cumplir. Y eso solamente se logra desde la fe. La fe activa hace que un ser pueda entender una situación como un campo donde cumplir con la ley, percibir y confirmar la esencia y liberar la luz que está presente en la situación. No, a ver, hay muchos grados. Dijimos que nada es blanco-negro. Hay una cantidad de matices. Un ser puede ya estar en un proceso de maduración, pero de darse un par de golpes, unos cuantos golpes. Cuando hablamos de un cierto grado de dominio de las leyes de la materia, como contrapartida estamos denunciando que existe una graduación. Si no, no diríamos un cierto grado del dominio de las leyes materiales. Diríamos el dominio absoluto de las leyes materiales o la falta de dominio absoluto. Sin embargo, desde la falta de dominio hasta el dominio que un ser pudiera alcanzar como parámetro, como techo en el marco kármico, estamos hablando, dejamos afuera la ley evolutiva superior. Es una cantidad, es un crisol, una cantidad inmensa de matices, una multiplicidad de graduaciones entre el cero y la mayor posibilidad alcanzada en esa civilización. Entonces hay seres que a medida que van avanzando se caen menos o se caen y se levantan enseguida. Un ser puede tener la capacidad en una determinada situación de confirmar la esencia presente en la situación, de cumplir con la ley espiritual, de liberar un grado de la luz que está para ser liberado en la situación, según él pueda o no relacionarse con la situación desde la óptica interna en sintonía interior, pero también puede haber otras situaciones que por algún motivo lo pongan más a prueba y sea mucho más inestable esa capacidad. Entonces, lo que sugerimos es entender que no estamos acá para evaluarnos en el tratamiento de las situaciones, sino para olvidarnos de nosotros mismos y ver en la situación lo único que vale realmente la pena atender, entender y percibir. Porque si uno se está evaluando, si está haciendo un doble juego de espejos, al mismo tiempo que miro la situación me estoy mirando a ver si la estoy atendiendo bien, estoy en una escisión. Es como que parto mi conciencia y no sirve eso. Desde ya, hermano, desde ya. La actitud es la columna vertebral de todo. Tu actitud puede ser de papel maché o puede ser de acero. Hay actitudes que no sirven para soportar nada. Se quiebran continuamente, son deficitarias, y hay actitudes que son un roble. Hay actitudes que están conformadas por la sustancia de experiencias de conciencia elevadas, por una capacidad de entrega, de donación, de amor por lo oculto, por lo desconocido. Esas actitudes son actitudes robustas, firmes, profundas, son la columna vertebral para todo. Los seres que alcanzan realmente a hacer la diferencia respecto al resto de la humanidad tienen esas actitudes. La mayor parte de los seres que componen esta humanidad tiene una actitud endeble, flaca, deficitaria, carcomida por un montón de cuestiones que todavía están presentes en la actitud, como la codicia, el miedo, la sensualidad, los deseos, la envidia, la desconfianza. Sí, ser vencido es un muy buen aprendizaje, muy buen aprendizaje. El problema no es ser vencido, sino es ser sacado definitivamente de combate. Porque uno puede ser vencido en un momento, se cae, se arrodilla, se sacude y se levanta. Pero cuando ya definitivamente, a uno lo pueden vencer en un round, en 2 rounds, en una batalla que otra.
El tema es cuando los seres, teniendo el potencial para seguir adelante, pierden la guerra. Ahí está el problema. Porque no nos pusieron ahí para perder la guerra, sino para avanzar sobre el dominio de la victoria. Y la victoria, alguna vez lo dijimos, y también fuimos estimulados a escribirlo, la victoria se obtiene por rendición. El que no sabe rendirse no puede vivir la victoria. Cuando un ser se rinde ante su vida interna, entonces comparte la victoria de aquello que jamás puede ser vencido, que es la conciencia interna. Si el ser no se rinde ante la conciencia interna, va a estar ganando un round, perdiendo otro, y en la sumatoria, hasta que él no se rinda ante la vida interna. Porque en definitiva, si un ser está continuamente peleando contra sí mismo, contra las fuerzas que lo están golpeando continuamente, pero no llega al entendimiento de que la única manera de vencerse es rindiéndose ante la vida interna, porque solo la vida interna tiene la capacidad de ponernos de rodillas, y en el momento en que nos pone de rodillas nos está elevando. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso decimos que la victoria se obtiene por rendición. Entonces, cuando estemos luchando, cuando estemos peleando, tenemos una brújula ahí, tenemos un parámetro que nos va a estar diciendo hacia dónde estamos yendo. Bueno, nombraste la brújula, ¿no es cierto? En el bloque anterior, Daniel decía encontrar nuestro norte. Nuestro norte es la vida interna. Muchas cosas, dijo Daniel recién, como para volver a escuchar este audio, ¿no es cierto? Y volverlo a encarnar, hacerlo propio, ponerlo en práctica. La actitud del ser, todo fue bello e instructivo profundamente. La actitud del ser, lo importante que es, ¿no es cierto? Que no sea de papel maché, decía él. Y eso de perder una batalla, de caernos, tenemos que levantarnos, y eso es lo que nos fortalece, y esa actitud va a llegar a ser de roble. Lo importante no es caernos, lo importante a partir de la caída es levantar por nuestros propios medios, que son los que podamos colocar en la búsqueda interior. Eso no te lleva a perder la batalla, te lleva a recuperar lo que supuestamente perdiste, porque precisamente uno perdió el contacto interno. Lo importante es no perder la guerra, dijo Daniel, ¿no? Y así se va forjando esa actitud, solo en rendición. No hay otra salida, no hay otra vía, solo por rendición a la vida interna. La vida interna te arrodilla. Es decir, uno se tiene que arrodillar ante la vida interna. Esa es la rendición. Y después está la fidelidad también. Ser fieles a eso que la voluntad superior nos propone. ¿Cómo se relaciona nuestra actitud con esto? Con la fidelidad. Se fortalece. Si uno es fiel a lo superior, esa actitud, de lo único que se puede nutrir es de lo interior para fortalecerse. Tal cual, y también hay que tener una actitud para ser fieles. Es como una retroalimentación. ¿Qué significa ver o actuar desde la óptica interna? Lo que la energía plasmaba en nuestra mente como respuesta era contundente. Ver y actuar desde la óptica interna era asumir un ofrecimiento práctico de aplicación de la verdad. Al asumir el camino hacia su propio centro, el ser estrecha distancias con la propia verdad interna. Una vez avanzado ese vínculo, la absorción en aquella verdad se torna consecuencia inevitable y liberadora.
aquella libertad debe llevarse al campo de la práctica, por lo cual el ser avanza hacia los trazos del mundo formal, de un modo opuesto al de su antiguo estado de conciencia. Coloca su atención en la forma de un modo inédito para él, lo que podría definirse como la práctica de aquella verdad interior. La experimentación de ese nuevo estado de liberación vivenciado en sincronía con su interno. La comprobación de esa energía, su ley y aplicación por parte de la conciencia externa del ser. Cuando expandido por la energía circulante y sobre el remanente de aquella experiencia propia de su encuentro con lo internamente genuino, la óptica interna es vivida como la observación de la realidad allende su antigua frontera, lo interno y lo externo componiendo una sola expresión de verdad. Así, ver o actuar desde la óptica interior es el resultado de registrar el trazado de la luz en cada situación, buscando cumplirlo, confirmando la disolución de un adentro o un afuera, propio de parámetros que debemos trascender para adentrarnos en los caminos de lo infinito. Bajo ley de sintonía podríamos entender todo lo referente a esta y otras trascendentales cuestiones. Si sostenemos el tratamiento del mundo custodiando nuestra sintonía con aquello que abrazamos por medio de nuestra capacidad y experiencia introspectiva, la aplicación práctica de la verdad por medio de quien nos la otorga y ofrece podrá ser efectivizada. Lo que puede definirse de modo simple como permitir que nuestra conciencia interior atienda a la realidad y la vitalice. Este es otro fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos a un silencio bajo formato musical.
La búsqueda debe guardar ciertas pautas para no caer en desgastantes juegos de fuerza. No perdáis la humildad, cuidaos de la soberbia. Sabéis, como ya os fue dicho, que todo es transitorio e ilusorio, que no hay forma o mejor lugar para servir. El mejor lugar para servir es aquel donde todo lo dais sin esperar nada a cambio. Que la mejor forma para servir es adaptarse a las exigencias sin lamentar los elementos actuantes o faltantes. Nosotros acompañamos vuestros ajustes, no os manejamos indiscriminadamente. Solo os acompañamos y en la medida que vuestra autorización se torna más concreta y profunda, nuestra interacción con nosotros también crece y se hace más estrecha. Último de los bloques del programa de hoy, universos abiertos y universos cerrados, tensión y atención. Una persona aportaba esa victoria o no victoria que se hablaba en estos audios anteriores. ¿Qué alcance tiene en un universo cerrado? Y después una persona aporta, Daniel, no me puedo acordar de algo que me preguntaste. ¿Qué quiere decir eso? Escuchamos a Daniel. El mismo que en un universo abierto, la influencia superior. Abierto en relación, en términos de contención, porque este grupo es un universo cerrado en un universo planetario que también es un universo cerrado. Quiere decir, en un universo que está bajo leyes de karma, donde hay campos de interpenetración, quiere decir, universos que contienen otros universos, que a su vez son contenidos por otras leyes universales, tiene las consecuencias lógicas del por qué ese conjunto de conciencias o de partículas forma un universo de ciertas características. Pero en un tipo de universo o en otro, la rendición a la vida interna genera el estímulo necesario y nos conduce, en definitiva, a entender cuál es el camino. Solamente que en ciertos universos más pequeños, la capacidad de poder rendirnos ante la vida interna pasa a formar parte de un modo casi inmediato de acciones con las cuales entrenar de un modo sintético, acciones que un universo más abierto, con conciencias más heterogéneas, no puede ensayar del mismo modo porque esa heterogeneidad no lo permite. Pero en un universo más pequeño, cerrado también, si las conciencias tienen un nivel de homogeneidad, si están más parejas, si entre el piso y el techo de las conciencias, si la distancia no es tan grande, cada logro de alguno de los miembros, cada logro en términos genuinos y evolutivos, es una inyección de estímulo. Por eso, en ese contexto se dice que el ejemplo, la ejemplificación, es una vibración, una energía viva que estimula la conciencia y le genera empatías o la torna empática con aquello que tiene que alcanzar a partir de estar registrando, no en teoría y a través de un libro, que hay que alcanzar tal cosa, sino a través de la vibración que está siendo liberada por la práctica genuina de aquello. En realidad, todos los universos son cerrados. Ahora, el rango de expansión es lo que podría hacer que utilicemos el término universo abierto o cerrado. Por ejemplo, un universo planetario para nosotros es un universo abierto, pero ocultamente es un universo cerrado. Pero en esto que llamamos universo abierto a nivel planetario, quiere decir un universo
en sí mismo que podemos diferenciar con ciertas dimensiones, existen contextos universales que operan en relación a ese universo abierto o macrocósmico como universos microcósmicos o cerrados, un grupo, por ejemplo. La dimensión que tiene, microcósmicamente hablando, este grupo en relación al conjunto general de personas de la superficie del planeta, hace que esto pueda ser definido como un universo cerrado en un contexto universal abierto, que es el contexto general de la humanidad, pero esto que para nosotros es de talla macrocósmica, en el contexto sistémico es microcósmico. Porque el planeta tiene una relación y una dimensión microcósmica en relación a la conciencia de la estrella central y del sistema que comanda. Entonces, dependiendo, no nos olvidemos que el término universo está definiendo un campo de energía y las dimensiones, planos o niveles que están actuando en él, regido por un contexto de leyes que, regulando la actividad de ese universo, conduce lo que está presente en él a la salida evolutiva. Entonces, un universo es eso, tiene que tener ciertas condiciones y características. Una ley es una expresión definida de la energía, porque una ley, antes de ser ley, es energía. La energía tiene un aspecto que se llama creativo. Las leyes se expresan por ese aspecto creativo presente y activo en la energía. Entonces, la energía se expresa a través de leyes, y las leyes son la dinámica exteriorizada de la energía que sostiene la ley. Entonces, una ley tiene que tener una condición específica para definirse en términos energéticos, vibratorios, aquello para lo cual está siendo creada. Entonces, hay leyes que operan de un modo puntual, muy definido, pero que son subsidiarias de leyes mayores. Entonces ahí vuelve a darse esta relación microcosmos-macrocosmos. Hay un montón de leyes que pueden ser reconocidas, pero que ocupan un lugar microcósmico en relación a la ley mayor. ¿Se entiende? Lo importante es la definición del caudal, de la actividad, del alcance y del por qué la energía se manifiesta de ese modo que podemos llamar o definir como ley. En este caso, hace referencia a un ensayo de obediencia a través de la atención. A veces un ser tiene que hacer un ensayo determinado respecto a algo y tiene que aprender a estar atento para no perderle el rastro a eso, con lo cual tiene transitoriamente que hacer ese ensayo. Entonces, cuando te preguntamos eso, que fue hace poquito que te lo preguntamos, estábamos diciéndote no perdieras el sentido de la atención sobre eso, porque tu atención iba a hacer que se definiera. Porque a veces el ensayo de dominio de la materia tiene que ver con no perder, con no bajar la atención sobre algo en particular. Entonces, cuando te dijimos eso, estaba relacionada esa cuestión. Si vos hubieras perdido la atención y la tensión de la cuerda respecto a eso, tal vez hubiera tardado más en definirse, tal vez no se hubiera definido, sino en un marco de postergación mayor, pero la atención y la tensión, tanto la A como la T, la atención y la tensión ejercidas del modo adecuado hicieron que se definiera. Debéis aprender a medir vuestras fuerzas. Aún es largo para vuestra conciencia el corto trecho que os separa de la unidad y la armonía que regirán este planeta. Cuando os hablamos de la tensión adecuada, eso incluye el cuidado de vuestras fuerzas vitales. Debéis, sintonizando un principio de síntesis, aprender la adecuación y cuadratura de las circunstancias que os implican como partícipes o protagonistas. Debéis entender que siempre existe un motivo para que viváis una determinada coyuntura y que no os corresponde abrir un juicio o realizar un análisis.
Preparaos para el encuentro mayor. Despojaos de vuestros lastres para que la luz del encuentro mayor opere sin interferencias. Orad y recogeos. Esperad en silencio el encuentro con vuestros hermanos mayores. Sentid en el silencio de los valles las melodías de Erx. En el pulsar de los espejos seréis afinados y recibiréis la transmutación necesaria a cada caso. En el aroma de los valles recibiréis el símbolo de vuestra vida futura. Paz. Impulso emitido por un ser de Erx. Nos hablaba Daniel de la importancia del ensayo de la atención en el dominio de las leyes materiales y reflexionábamos nosotros cómo nuestra escala de valores influye mucho en este tema, cómo a veces le damos menos importancia a algunas cosas que internamente se nos pueden estar mostrando como necesarias, ¿no? Y le damos más importancia a otras. Por ende, le restamos atención a algunas, ponemos la atención en otras que no nos llevan por la senda interna. Interesante la reflexión que acabas de colocar, hermano, porque sí, la escala de valores, si yo tengo otras cosas como prioridad, esa atención a la vida interna no la voy a colocar. La instrucción recibida la dejo, porque primero tengo que atender lo que la materia me está proponiendo. Así es. Avanzamos el título del próximo programa. Ámense como yo los he amado. No podéis experimentar la vivencia del silencio cuando vuestro ánimo o deseo así busquen promoverla. Mas sí podéis manteneros restringidos en cuanto a las condiciones de receptividad y entrega que vuestra conciencia interior debe encontrar en vosotros para participaros de los aspectos de la vida creativa. Silencio y oración. Ninguno de vosotros podría, en esos planos de existencia, custodiar la afluencia de lo que allí es necesario sin el cumplimiento de la ley del silencio. Vuestra conciencia psíquica nada sabe de necesidades. Ella solo puede considerar los requerimientos de las fuerzas que componen ese nivel de existencia. Cuando vuestra mente es capaz de amar lo que para ella aún permanece oculto, las fuerzas del ego la han ofrecido como tributo a lo superior. Ese amor es la sustancia y esencia del silencio. Quien de vosotros ame, expresará silencio. Quien de vosotros exprese silencio, amará. Solo de este modo, en el universo tierra, el cumplimiento de la ley se consumará. Nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.